Tenemos ahora la conexión estrella-delta, ¿ya? Vemos la fuente que está en estrella y la carga en delta, ¿ya? Tenemos acá los voltajes en la carga, en este caso, no hay voltaje de línea ni de fase, porque fíjense que la carga está entre la línea A y C. Entonces no hay diferencia entre, como en conexión estrella, que teníamos acá la fase AN, ¿no? Y acá teníamos la fase BN. Entonces había un voltaje entre AN y BN y otro voltaje entre las líneas A y B. Pero en este caso la carga está entre las líneas, entre la línea A y C, entre la línea B y C y entre la línea A y B. Entonces no hay una diferencia. Entonces en la carga lo único que voy a encontrar va a ser mi voltaje de línea o de fase, mejor dicho. Voltaje AB, BC y CA. Y mis corrientes de fase, ¿no? Mis corrientes de fase AB, mi corriente de fase BC, corriente de fase BC y mi corriente de fase CA, ¿ya? Y en mi fuente tengo mi voltaje, aquí sí como es una conexión estrella, tengo mi voltaje de fase AN, mi voltaje entre A y N, mi voltaje entre B y N, mi voltaje entre CN, y también tengo mi voltaje de línea entre A y B, ¿no? Que es el voltaje que hay entre la línea A y la línea B. Entre B y C, y entre C y A, ¿ya? Y también mi voltaje de línea en la fuente A, B y C. En este caso, se me pide encontrar el voltaje de línea, estos voltajes de línea A, B y C. Estos de acá. Perdón, las corrientes de línea, perdón, voltaje de corrientes de línea, ¿ya? Vamos a encontrar todos los parámetros, todos estos parámetros que tenemos acá, porque es bastante sencillo, ¿ya? Vemos primero que tengo, ¿no? En mi gráfica yo veo que tengo el voltaje de fase AN, que es 110. Fíjense que, antes que nada, fijémonos que es un sistema balanceado, ¿no? Es lo primero que tenemos que ver, antes que nada, ¿no? Porque vemos que la magnitud es la misma y el desfase en las fuentes es de 120 grados, ¿ya? 0, menos 120 y 120, ¿ya? Es una secuencia positiva a veces. La carga tiene un valor de, déjame ver, 60 ángulo de 45 grados, ¿ya? Ohmios. Se puede expresar la carga, es un número imaginario, ¿no? Si lo convierten a rectangular es lo mismo, ¿ya? No es nada más que está expresado de otra forma, ¿ya? Lo común siempre es que se los den en imaginario, o sea, en rectangular, mejor dicho, ¿no? X más BJ, digamos. Entonces, se ve raro así. Lo introducen a su calculadora ya. Voltaje AN, voltaje BN, esto estoy sacando de la gráfica, ¿no? Mis voltajes en la fase, de fase en la fuente. Acá es menos 120 y acá CN es 110, 120 grados, ¿ya? Ahora que ya tengo eso, puedo hallar AB, mis voltajes de línea en la fuente, BC y CA, ¿ya? Habíamos dicho que la magnitud del voltaje de línea es igual a la magnitud del voltaje de fase por raíz de 3, ¿no? Entonces esa va a ser mi magnitud para mis voltajes de línea. 110 raíz de 3. Y el ángulo, habíamos dicho, y acá lo tenemos todavía anotado, que el ángulo del voltaje de línea se adelanta a 30 grados al del voltaje de fase. Entonces le voy a sumar al 0 más 30 y me queda acá 30 grados. A ese 30 le voy a restar menos 120 porque sabemos que voltaje de línea AB se adelanta 120 grados al de línea BC, o es lo mismo que decir que el voltaje de línea BC se retrasa 120 grados al de línea AB. Entonces 30 menos 120 me queda menos 90, y menos 90 menos 120 me queda menos 210. Y listo, ya tengo mis voltajes de línea en la fuente. Ahora, ¿qué más tengo acá? A ver, ¿qué más puedo ir encontrando? Acá tengo, fíjense que está en paralelo, ¿ya? Aquí no hay impedancia de línea. Si aquí hubiera una impedancia de línea, esto que les voy a decir no aplica, ¿ya? Pero fíjense que no hay impedancia de línea, entonces está en paralelo.
acá están unidos con A y con B. Y yo tengo este voltaje AB, lo acabo de encontrar, mi voltaje de línea. Como están en paralelo, entonces quiere decir que acabo de encontrar mi voltaje AB. Ojo que si hubiera una impedancia en la línea ya no se cumple porque ya no estarían en paralelo, ¿no? En ese caso tendrían que transformar, esto igual se los expliqué en el video de los conceptos, que se puede transformar una carga estrella en delta y una carga delta en estrella. En caso de que aquí hubiera una impedancia, este voltaje de línea de la fuente ya no estaría en paralelo con el voltaje de la carga, porque ya hubiera estas impedancias que estuvieran en medio, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que harían sería convertir esta carga de delta a estrella y trabajar como un sistema estrella-estrella que ya hemos visto antes, ¿ya? Pero en este caso, como están en paralelo, son iguales. Entonces, acá ya tengo mi voltaje en la carga. Menos 210 grados, ¿ya? Listo. Ahora, como ya tengo este voltaje, fíjense, acabo de encontrar el voltaje AB y tengo la impedancia AB. Entonces, ¿qué puedo hallar por ley de Ohm? La corriente. Puedo hallar mi corriente AB. ¿Cómo la voy a hallar? Por ley de Ohm. Mi corriente AB va a ser igual al voltaje AB dividido la impedancia. Voltaje AB, que acabo de encontrar, 110 raíz de 3, ángulo de 30 grados. Dividido entre 60, ángulo de 45, que es la impedancia. ¿Ya? 110, 110 raíz de 3, ángulo de 30 grados, dividido 60, ángulo de 45. Y eso me queda 3.17, ángulo de menos 15. 3.17, ángulo de menos 15 grados. La magnitud 3.17, ángulo de menos 15 grados. ¿Ya? Como ya encontré eso, ya encontré todo lo demás. El ángulo, como es un sistema balanceado, pero la magnitud va a ser igual. Y el ángulo va a ser desfasado en 120. Menos 15 menos 120, menos 135. Menos 120, menos 255. Listo. Ahora acá, en este caso, tengo mi corriente de fase, ¿no? Tengo mi corriente de fase. Entonces, para hallar mi corriente de línea, habíamos dicho que la magnitud del voltaje de línea es igual a la magnitud del voltaje de fase por raíz de 3, ¿no? Magnitud del voltaje de fase por raíz de 3. Cumple lo mismo para la corriente, ¿ya? La magnitud de la corriente de línea va a ser igual a la magnitud de la corriente de fase por raíz de 3. Como yo tengo mi corriente de fase acá, de fase en la cara aquí, nada más voy a agarrar la magnitud de esa corriente y la voy a multiplicar por raíz de 3 y ya tengo la magnitud de mi corriente de línea. Y el ángulo, fíjense acá, la había anotado en el anterior ejercicio, igual estaba anotado, pero no lo usamos. El ángulo de la corriente de línea se retrasa 30 grados al ángulo de la corriente de fase. Entonces, ¿cómo se retrasa? Le voy a restar al menos 15 menos 30, o sea, menos 45. ¿Ya? Y como ya tengo ese, y es un sistema balanceado, la corriente de línea B se retrasa 120 grados a la corriente de línea A. Entonces, menos 45 menos 120 es menos 165. Y menos 165 menos 120 menos 265 menos 285. Y ya tengo todo, chicos. Vieron, así de sencillo. Ya tengo todos mis parámetros que les había dicho acá. ¿Ya? En este caso,
Así fue también porque no había la impedancia de línea, ¿no? En caso de que haya la impedancia de línea, lo mejor siempre es convertir esta carga a estrella y trabajarlo como un sistema estrella-estrella que ya hemos visto cómo se hace.